Y seguimos aquí en la temática de física. Tenemos en este caso el tema de la unidad 2, que es cinemática, de nuestro módulo de trabajo. Entonces, la cinemática, tenemos aquí un mapa conceptual donde nos ubica, que vamos a ver unos conceptos básicos y vamos a ver cómo se clasifica. En este caso vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme, eh, movimiento uniformemente acelerado, movimiento de proyectiles, movimiento circular. ¿Listo? Entonces, serían como los movimientos que vamos a ver. Entonces, la cinemática es la rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos. Entonces, no vamos a ver qué provoca que los cuerpos se muevan, sino que vamos a estudiar cómo es el movimiento de los cuerpos y a tratar de predecir entonces variables desconocidas. Entonces tenemos diferentes conceptos importantes. Tenemos un concepto que es movimiento, que nos establece que el movimiento es el cambio de una posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia. Entonces aquí la palabra clave es que siempre debemos tener un sistema de referencia. La forma en que nosotros sabemos que algo se mueve es porque podemos observar que tiene un cambio de posición de acuerdo al sistema de referencia. Entonces, si por ejemplo nosotros miramos por la ventana y vemos que una persona se movió del lugar, la manera como lo identificamos es porque si estamos referenciándonos con la casa al frente, vemos que esa persona estaba en un lugar y de acuerdo a esa casa ya está en otro lugar. Esto es súper importante porque entonces esto nos hace pensar que si una persona se está moviendo y ese movimiento lo realiza en un fondo blanco, será muy difícil de identificar que se está moviendo. Entonces, lo que ocurre muchas veces en algunos dibujos animados. Si tenemos un dibujo animado que tiene un fondo blanco y puede estar haciendo los movimientos de que está avanzando, pero si el fondo es blanco vemos como si estuviera moviendo los pies en el mismo lugar. Pero si lo ubican en la parte de atrás un árbol y ese árbol va avanzando, o sea, se va moviendo allá atrás, nos da la impresión de que la persona se está moviendo porque de acuerdo al punto de referencia que es el árbol, él está cambiando de posición. Entonces ya eso nos hace pensar que el movimiento es relativo al observador, ¿cierto? Si por ejemplo vamos en un autobús, usted mira a la persona que va a su lado, usted tiene la percepción de que esa persona no se está moviendo porque todo el tiempo la ve quieta en la misma silla. Pero una persona que está fuera del bus va a percibir que usted se está moviendo porque ve que el bus junto con usted está cambiando de posición de acuerdo a sus puntos de referencia. Inclusive esa persona que está mirando el bus la podemos ver que está quieta porque no hace un cambio de posición, pero si la analizamos con respecto, por ejemplo, a su posición de acuerdo al Sol, entonces ya decimos que se está moviendo porque resulta que la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, entonces la persona también se está moviendo. Entonces identificar el movimiento es una percepción subjetiva que depende de cuál sistema de referencia se use para mirar si se está moviendo o no se está moviendo. Listo. Entonces, el desplazamiento nos hace relaciones al cambio de posición de un lugar exacto a otro. Entonces, ya este es una forma de mirar un cuerpo que estaba en un lugar y aparece en otro en un cambio de tiempo, en un pasar del tiempo. Y se diferencia de entonces el desplazamiento, que es ese cambio de posición, a la distancia recorrida, y la distancia recorrida es cuánto yo avancé para lograr el desplazamiento. ¿Cómo se interpreta eso? Por ejemplo, si al inicio del día usted está en su casa y luego va a la tienda y regresa a su casa, a la final su desplazamiento fue cero porque usted terminó donde empezó, en la casa. Pero la distancia recorrida, pues ya habría que medir cuánto hay de su casa a la tienda y de la tienda a su casa.
Entonces ya vemos que la distancia toma en cuenta es el recorrido y el desplazamiento. La distancia recorrida toma en cuenta es eso que avanzamos, y el desplazamiento toma en cuenta si no la posición inicial y la posición final. Tenemos la velocidad, que es una magnitud física que nos relaciona distancia y tiempo. Tenemos la aceleración, que es otra magnitud física que nos relaciona velocidad y tiempo. Tenemos la gravedad, que es como se conoce a la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Y en física la gravedad entonces es una aceleración que puede manejar una constante dependiendo del cuerpo que esté ejerciendo la fuerza de gravedad. Inclusive dentro de la Tierra, la gravedad cambia en todo el planeta, no es la misma fuerza que se ejerce en los polos a la que se ejerce en la línea del Ecuador, que es el centro de la Tierra, ¿cierto? Listo, entonces tenemos diferentes temas que vamos a ver: movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cierto? O acelerado, caída libre, movimiento circular, movimiento del plano. Entonces aquí tenemos unos datos curiosos sobre en este caso uno de los aviones más rápidos, que es este avión X-43A de la NASA, que es capaz de volar a 7.700 kilómetros por hora. O sea que en una hora puede recorrer demasiada distancia. Inclusive se podría recorrer a Colombia entonces como en 20 minutos o algo así. Bueno, depende de muchas circunstancias, pero quiere decir que puede avanzar muchas distancias en poco tiempo. 7.700 kilómetros es mucha distancia en una hora. Nos dice acá que es más rápido que una bala, ¿cierto? La fuerza del avión es más rápido que una bala. Tenemos acá otro ejemplo de las señales eléctricas que emite el cerebro, que es el que nos ordena a los músculos del cuerpo y a todos y a todo el cuerpo en general, que envía sus señales eléctricas para dar las instrucciones de lo que debe hacer. Y entonces se dice que viaja a una velocidad de 435 kilómetros por hora, o sea que viaja mucho más rápido que un automóvil, esas señales que emite el cerebro hacia el cuerpo. Entonces tenemos acá unos conceptos que pueden repasar, están aquí en la parte del módulo. Vamos entonces a empezar a analizar este tema. Aquí hay un análisis sobre lo que es el desplazamiento y lo que es la distancia. Observen lo que les decía: el desplazamiento le interesa es el punto inicial y el punto final. Si de aquí a aquí hay 10 metros, entonces se dice que tuvo un desplazamiento de 10 metros. Pero la distancia entonces toma en cuenta cuál fue el camino que le tocó tener para llegar a esa posición final. Entonces puede que usted en el camino haya hecho un recorrido de 20 metros, o sea que su distancia recorrida es 20 metros, pero su desplazamiento fue de 10, porque el desplazamiento solo le interesa posición inicial y posición final, no lo que usted caminó. Entonces vamos a analizar acá el movimiento rectilíneo uniforme, nuestro primer tema. Tiene tres palabras: movimiento porque es un cambio de posición, rectilíneo porque quiere decir que se mueve en línea recta, nunca hay un cambio de dirección, porque cuando hay un cambio de dirección entonces también hay un cambio de velocidad. Los cuerpos que cambian de dirección tienen que hacer un cambio de velocidad. Y es uniforme porque la velocidad es constante, no varía, y entonces la aceleración siempre es cero, porque él nunca va a acelerar ni desacelerar, ¿cierto? Inicia con una velocidad y termina con esa velocidad. No hay aceleración ni frenado, que es una aceleración negativa, tampoco la hay. Entonces, ¿qué ecuaciones tenemos? Entonces, para el desarrollo de este ejercicio vamos a tener en cuenta que la distancia es igual a la velocidad por tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo tomo la velocidad y la multiplico por el tiempo, me da la distancia recorrida. Distancia, o sea, cuánto camino recorrí. Entonces, de ahí podemos sacar esta primera ecuación: distancia es igual a velocidad por tiempo.
despejamos también velocidad, ¿cierto? Entonces la t pasa a dividir y nos queda que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Podemos despejar la t, o sea la b pasa a dividir, entonces nos queda que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Con estas tres fórmulas entonces vamos a trabajar en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos acá distancia, la fórmula para hallar la distancia, la fórmula para hallar la velocidad, la fórmula para hallar el tiempo. Veamos cómo lo implementamos. Nos dicen que un mensajero debe entregar una pizza en 30 minutos, de lo contrario el pedido es gratis. Entonces el mensajero sale de la empresa a una velocidad de 30 km por hora constante durante los primeros 15 minutos. Si de donde parte él con esa velocidad de 30 km por hora a la casa de doña Ana hay 16 kilómetros y no se detiene durante el recorrido, ¿cuál es la velocidad mínima que debe mantener el mensajero para llegar a tiempo y la pizza no le salga gratis a doña Ana? Entonces sabemos que él tiene que llegar en 30 minutos. Durante 15 minutos tuvo una velocidad de 30 km por hora. Entonces durante la mitad del tiempo que tiene que usar iba a 30 km por hora. Durante los otros 15 minutos, ¿a qué velocidad debe ir para que alcance a recorrer los 16 kilómetros antes que se le acaben los 30 minutos? Entonces, veamos acá, identificamos los datos y qué es lo que nos dice. Entonces, lo primero que debemos saber es que, listo, como él recorrió 15 minutos a esta velocidad, necesito saber en estos 15 minutos que iba a esta velocidad cuánto recorrió para saber cuánto le hace falta y según lo que le haga falta pues ya sabemos que le hacen falta 15 minutos. Necesito saber cuánta distancia le hace falta a los 16 para saber qué distancia tiene que recorrer en los 15 minutos restantes. Entonces necesito hallar primero cuál es la distancia que recorrió durante los primeros 15 minutos. Usamos la fórmula que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces aquí sacamos los datos del ejercicio y entonces ya tenemos que él recorrió a una velocidad que nos están dando acá de 30 km por hora. Como esta velocidad está en kilómetros por hora y este tiempo aquí está en minutos, yo tengo que cambiar estas horas de aquí a minutos o los minutos de aquí a horas. De ambas formas sirve. Entonces aquí va a ser más práctico cambiar esto a horas. Entonces tenemos 15 minutos por arriba hora, abajo minutos y ponemos la igualdad. Una hora son 60 minutos. Cancelo minutos con minutos y 15 dividido 60 me da 0.25 y me queda la unidad de la hora. Entonces ya sé que los primeros 15 minutos equivalen a 0.25 horas. Necesito saber qué distancia recorrió en este tiempo. Entonces uso la fórmula. Entonces la fórmula me dice que es velocidad por tiempo. La velocidad son 30 km por hora y el tiempo es 0.25 horas. Cancelo hora con hora, hago la multiplicación y me da 7.5. Entonces, en los primeros 15 minutos ha recorrido 7.5 kilómetros del total que son 16. Entonces, sabemos que le faltan 15 minutos para recorrer el resto de distancia. ¿Cuánto es el resto de distancia? Entonces, si son 16 kilómetros y ya recorrió 7.5, a 16 le quito esto y me queda 8.5. O sea que en los 15 minutos restantes tiene que recorrer 8.5 kilómetros. O sea, tiene que recorrer más distancia de la que ya había recorrido. O sea que ya sabemos que tiene que ir un poquito más rápido, ya no tiene que ir a 30, porque le queda más de la mitad por recorrer en la mitad del tiempo. Para entonces saber a qué velocidad tiene que ir, usamos la fórmula que me dice velocidad es igual a la distancia que tiene que recorrer, que son 8.5, veanla aquí, sobre el tiempo que le queda, que es 0.25 horas, o sea, el mismo tiempo, ¿cierto? Porque es la mitad del tiempo que lleva por ahora. Hago la división, la unidad es kilómetros sobre hora, y 8.5 dividido 0.25 da 34.
O sea que los 15 minutos restantes tiene que viajar a 34 kilómetros por hora para que llegue a tiempo. Estamos suponiendo que va a llegar exactamente a la media hora si viaja entonces a 34 kilómetros por hora. Esa es la solución del ejercicio y implementamos entonces la fórmula que habíamos visto de velocidad. Entonces aquí tenemos unas gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Sabemos que el movimiento rectilíneo uniforme tiene velocidad constante, o sea, no cambia, ni acelera ni frena, no cambia de dirección. Y entonces tenemos tres gráficas. La primera, en este caso, es una relación de distancia por tiempo. Va a ser una línea recta que puede incrementar o puede ir descendiendo, pero siempre va a ser una línea recta. ¿Por qué? Porque a medida que avanza el tiempo, avanza la distancia. Nunca va a ser curva, porque lo mismo que avanzó aquí en un segundo, pues en el segundo va a ser lo mismo, en el tercero lo mismo. Nunca va a incrementar o va a disminuir la distancia que avanza cada segundo. Pues siempre va a ser una línea recta. La gráfica que me relaciona el tiempo y la distancia en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo es la gráfica que me relaciona la velocidad con el tiempo? A medida que avanza el tiempo, la velocidad va a ser la misma, porque no hay cambio de velocidad. Entonces siempre la línea de la velocidad va a ser una línea horizontal, completamente acostada. O sea, siempre, porque la velocidad en este caso nunca va a cambiar, nunca va a ir subiendo ni nunca va a ir bajando. Y la aceleración contra el tiempo siempre va a ser una línea que va a ir sobre el eje X, porque la aceleración siempre es cero, nunca vamos a tener aceleración por mucho que avance el tiempo. Entonces vamos a tener aquí un siguiente ejercicio, donde tenemos diferentes tramos. ¿Y qué dice el ejercicio? Es una gráfica que me relaciona tiempo por distancia. Entonces me dice acá que el tiempo está en segundos y la distancia en metros. O sea que este cuerpo avanzó en 3 segundos, de aquí de 0 a 3, avanzó 6 metros. Luego en 2 segundos no avanzó nada. Y luego en 5 segundos, 6, 7, 8, 5 segundos, regresó acá a 6 metros, pero continuó 9 y 10, o sea que son en 5 segundos, bajó de 6 a menos 4 metros, o sea, se regresó 10 metros. Entonces aquí tenemos lo que les acabé de nombrar. Tenemos diferentes tiempos, de 0 a 3, de 3 a 5 y de 5 a 10. Entonces ven que él no tiene cambio de velocidad, tiene cambio de dirección. ¿Cierto? Aquí iba avanzando, aquí se detuvo porque no hubo cambios de distancia, o sea, se quedó quieto 2 segundos y aquí ya se empezó a regresar. Pero la línea recta, lo cual me indica que la velocidad se mantuvo constante. Entonces, para hallar la velocidad de cada tramo, tenemos la siguiente fórmula. Vamos a hacer que la velocidad es igual a la distancia final menos a la posición final menos la posición inicial, sobre el tiempo final menos tiempo inicial. Entonces así vamos a hallar la velocidad de cada tramo. Entonces, listo, el primer tramo me dice que es posición final menos posición inicial. Entonces va a ser 6 menos 0, acá está 6 menos 0, y tiempo final menos tiempo inicial, que es 3 menos 0. Entonces esta resta me da 6 y esta resta me da 3. O sea, avanzó 6 metros en 3 segundos. Hago la división y eso me da que su velocidad fue de 2 metros por segundo. Y es positivo porque el auto va avanzando. En el tramo 2, la posición final y la inicial es la misma, 6 y 6. Esa resta me da 0 metros. Y el tiempo es 5 menos 3, o sea 2 segundos. En 2 segundos no se movió nada, 0 metros. Entonces la división me da 0 metros por segundo. Eso o sea que el cuerpo no se mueve, estaba en reposo, estaba estático. En el tramo 3, la posición final, vean acá, es menos 4 y la posición inicial fue 6 positivo. Entonces acá lo tenemos, menos 4 menos de la fórmula y el menos 6 de la posición inicial. Entonces me da menos 4 menos 6 me da menos 10.
y el tiempo final fue 10 segundos menos 5 segundos me da 5 segundos. O sea que en los últimos 5 segundos se movió menos 10 metros, se regresó 10 metros. Si hago la división me da menos 2 metros por segundo. O sea que en esos 5 segundos tuvo una velocidad de menos 2 metros por segundo. El auto se va devolviendo porque la velocidad es negativa. ¿Y cuál es la distancia recorrida? Entonces recuerden que si me preguntan ¿cuál es la posición final? Menos 4. ¿Cuál es el desplazamiento? El desplazamiento es cuál es el cambio de la posición inicial a la final. El desplazamiento total fue de menos 4 metros. Ahora la distancia recorrida es cuánto recorrió por este camino y cuánto se regresó. ¿Sí? Recuerden que es como ir a la tienda, cuánto caminé hacia allá y cuánto caminé de regreso. Entonces durante el primer tramo recorrió 6 metros, que es lo que subió. En la segunda no recorrió nada, se quedó quieto. Y en el tramo 3 recorrió 10 metros, se movió desde el 6 hasta el menos 4. Entonces como eso es positivo, porque iba andando y eso siempre es positivo, no tiene dirección, el hecho de recorrer, entonces en total él tuvo una distancia recorrida de 16 metros. ¿Y el desplazamiento cuál fue? La posición inicial lo haber dicho 0 y la posición final menos 4. El desplazamiento de posición final menos posición inicial menos 4 menos 0 nos da menos 4. Y entonces él recorrió 16 metros. Eso fue lo que andó hacia adelante y hacia atrás. Pero su desplazamiento final fue de menos 4 metros. Con respecto a la posición inicial se movió menos 4 metros. Ese es el tema entonces del movimiento rectilíneo uniforme aplicado a un ejercicio práctico y a un ejemplo con gráfico.